Hola a todos, en esta instancia vamos a hablar de la organización topográfica del cuello y de los pedículos vasculares de la cabeza y el cuello. El cuello se define como nexo anatomofuncional entre la cabeza y el tronco. Vincula entonces anatómicamente la cabeza con el tórax, prestando de inserción o prestando de pasaje, mejor dicho, a numerosos músculos que van a dar motilidad sobre todo a la cabeza. Y se destaca fundamentalmente por ser una región de pasaje, tóraco, cérvico, axilar. Nos vamos a encontrar en el cuello entonces con importantes estructuras vasculares, nerviosas y viscerales que atraviesan dicha región en su pasaje desde la cabeza hacia el tronco y viceversa, desde el miembro superior hacia la cabeza y desde el tronco hacia el miembro superior. Existen dos clasificaciones para delimitar el cuello, una anatómica y otra quirúrgica. Como podemos ver, el límite anatómico traza un plano superior a nivel de la cuarta vértebra cervical que en superficie lo reparamos a través del hueso ilioides. Mientras que el límite quirúrgico excede el límite anatómico, incluyendo regiones que anatómicamente quedan por fuera del cuello, como ser las regiones suprayoideas y la región parotidia. Como podemos ver, el límite quirúrgico del cuello sigue el borde inferior de la mandíbula, rodea el ángulo, sube por la rama montante y rodea todas las irregularidades de la base del cráneo hasta el hueso occipital. Como podemos observar, el límite inferior en ambas clasificaciones es igual, siguiendo el borde de ambas clavículas, hueco supraesternal para un lado y el otro, y posteriormente trazamos el límite posterior a nivel de la primera vértebra torácica. El esqueleto del cuello, que no es otra cosa que la columna cervical, nos permite establecer rápidas correlaciones entre regiones anatómicas y niveles vertebrales. C1, por ejemplo, que es el nivel del atlas, se correlaciona con el nivel de las fosas nasales. C2 lo vamos a encontrar a nivel de la orofaringe y por ende hacia adelante también con la cavidad oral. C4, que como ya la nombramos, se correlaciona con el nivel del hueso hioide, siendo una vértebra importante porque es a este nivel que topografiamos la bifurcación carotidia, por ejemplo. Y C6, que nos permite establecer el límite inferior tanto de la laringe como de la faringe. Anatómicamente no podemos hablar de un cuello corto o cuello largo, si bien en ambas imágenes el largo del cuello es algo que rompe un poco los ojos. Esto es una cuestión fisionómica que hace referencia al biotipo de cada persona, ya que desde el punto de vista anatómico todos los cuellos miden por término medio lo mismo, todos tenemos las mismas 7 vértebras, todos tenemos la misma cantidad de discos sinovertebrales que miden en este sector aproximadamente lo mismo. Entonces, la apreciación de un cuello largo o cuello corto, como les decía, hace referencia a la fisionomía del individuo y no anatómicamente. Es clásico decir que en el cuello encontramos triángulos, y es así que el cuello se puede organizar groseramente en 4 triángulos. Un triángulo anterior que corresponde con la región infrahioidea, delimitado en rojo. Dos triángulos, mejor dicho, laterales, que corresponden a las regiones del esternocleidomastoideo o región carotidia, como podemos observar en la foto. Los triángulos laterales del cuello, que corresponden a las regiones suprarretroclaviculares externas, y un triángulo posterior, que corresponde a la región de la nuca. Vemos en esta imagen entonces con la cabeza rotada cómo se relacionan las distintas regiones unas con otras y cómo cambian de forma en función del distinto enfoque. Y por último vemos el triángulo posterior del cuello que, como les decía, tiene su límite inferior a nivel de la primera vértebra torácica, que ese plano se corresponde con el nivel de las espinas de los omóplatos. Desde el punto de vista anatómico, el cuello está organizado por manguitos aponeuróticos que de forma concéntrica delimitan regiones y espacios dentro del cuello. De afuera hacia adentro, estos manguitos son la aponeurosis cervical superficial, la aponeurosis cervical media
y la aponeurosis cervical profunda. Funcionalmente, más allá de delimitar regiones, estos manguitos, estas aponeurosis, van a determinar espacios celulosos en la profundidad del cuello que van a cumplir dos funciones. Por un lado, algunos de estos espacios van a servir como barreras de contención frente a la diseminación de infecciones. Pero por otro lado, otros espacios donde estas barreras no existen, sirven como un pasaje libre, como una vía de diseminación de infecciones desde espacios profundos en el cuello hacia el mediastino posterior dentro del tórax. Vamos a ir viendo entonces estas aponeurosis de afuera hacia adentro. La más superficial es la aponeurosis cervical superficial. ¿Sí? Esta aponeurosis rodea la circunferencia del cuello, se desdobla y envuelve a los esternocleidomastoideos y a los músculos trapecios, y sobre la misma, como se ve en la imagen, se aplica el músculo cutáneo del cuello. En este esquema entonces levantamos el músculo cutáneo del cuello y vemos todo ese manguito fibroso que está como enfumado, que corresponde a la aponeurosis cervical superficial. Desde el punto de vista anatómico, esta aponeurosis también es importante porque va a organizar al sistema venoso del cuello en dos grandes componentes: un sistema superficial, que se va a aplicar superficial a dicha aponeurosis, y un sistema venoso profundo a la misma. La aponeurosis cervical media se encuentra por dentro de la cervical superficial, y como vemos en la imagen, esta aponeurosis va a rodear a los músculos infraioideos, los va a envolver, y a su vez se va a desdoblar también para formar las vainas periviscerales del eje visceral del cuello. Sobre la línea media, la aponeurosis cervical media presenta un reforzamiento, un sitio de entrecruzamiento de las fibras de colágeno que se denomina línea alba. Como les comentaba, este es un sitio de refuerzo, un sitio de resistencia de la aponeurosis cervical media, y por lo tanto debe ser este el sitio por el cual se debe incidir, es decir, se deben hacer las cervicotomías verticales para el abordaje de los órganos del eje visceral del cuello. En este dibujo lo que observamos es, en un corte sagital, la relación entre las distintas vainas. Vemos en rojo, bien superficial, la aponeurosis cervical superficial, tanto adelante como por detrás, rodeando los músculos infraioideos, la aponeurosis cervical media, y en profundidad, por delante de la columna vertebral, vemos las dos hojas de la aponeurosis cervical profunda. Entre ambas hojas queda delimitado un espacio, ¿sí?, que es un espacio peligroso porque este espacio, al carecer de tabiques que compartimentalicen dicho espacio, presenta una comunicación directa con el mediastino posterior, siendo este el espacio por el cual infecciones profundas del cuello pueden potencialmente diseminarse hacia el tórax y generarle al paciente una mediastinitis posterior, que es una infección profunda, grave, con una alta mortalidad. Vemos lo mismo en un corte transversal, ¿sí?, en un corte axial. En celeste vemos las hojas de la aponeurosis cervical superficial rodeando al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. En rojo, la aponeurosis cervical media rodeando los músculos infraioideos y a los elementos del eje visceral del cuello. Y en amarillo, la aponeurosis cervical profunda, que como vemos rodea a los músculos profundos de la nuca y a los músculos prevertebrales y deja entre ambas hojas ese espacio de deslizamiento, ¿sí?, peligroso para la diseminación de infecciones. Vemos cómo las tres vainas se comunican y se reúnen anatómicamente alrededor del paquete vascular del cuello, conformando entonces de esta forma la vaina carotidia que protege a los elementos del paquete vasculonervioso del cuello. Ya las nombramos. En esta clase nos vamos a enfocar en las regiones infraioidea, las regiones del esternocleidomastoideo y la región supraclavicular. No nos vamos a enfocar en la región supraioidea, ya que anatómicamente queda por fuera de los límites del cuello.
La región carotidia del esternocleidomastoideo está delimitada justamente por los bordes y los puntos de inserción de dicho músculo. En superficie, cuando uno retira la piel y retira el celular subcutáneo, se encuentra con elementos vasculares y nerviosos superficiales a dicha región. Como vemos en este preparado, tenemos el músculo esternocleidomastoideo y en superficie vemos cómo la vena yugular externa lo cruza. El punto de intersección de ambos elementos se denomina punto de Erb y el punto de Erb es visible o visualizable en superficie. Uno puede pedirle al paciente que ejecute una maniobra de Valsalva, es decir, una maniobra a glotis cerrada, aumentando la presión venosa superficial del cuello, se ingurgita la vena yugular externa y tanto el esternocleidomastoideo, que es palpable a nivel de la superficie, vamos a poder ver su relación con la vena yugular externa. El punto donde ambos elementos se cruzan se denomina punto de Erb o punto nervioso del cuello, que es justamente, como se ve en el preparado, el punto de emergencia de los ramos superficiales del plexo cervical, destinados a los tegumentos del cuello. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si uno quiere realizar una maniobra invasiva del cuello, realizando un buen botón de anestesia a este nivel, en teoría debería lograr anestesiar la mayoría de las ramas superficiales del plexo cervical. En profundidad observamos lo que es el contenido de esta región, que es el paquete vascular-nervioso del cuello, y además, a no olvidarse, ganglios linfáticos. Vemos entonces, reclinando un poco el esternocleidomastoideo, vemos el músculo omoioideo. Superiormente nos encontraríamos con el músculo digástrico y vemos el elemento más superficial del paquete vascular-nervioso del cuello, que es la vena yugular interna. A dicho nivel, entonces, con un poco más de detalle, más en profundidad, el contenido de la región esternocleidomastoidea no es otra que el paquete vascular-nervioso del cuello. En esta imagen podemos observar la carótida común, arteria carótida interna y arteria carótida externa, que la reconocemos rápidamente por la presencia de ramas colaterales. Vena yugular interna y entre ambos elementos siempre el nervio vago.